Hola, bienvenidos a este video. Les vamos a presentar nuestro trabajo final de la materia de física del tema 6, que se llama electrónica básica y ley de Ohm. El equipo está conformado por Bethel, Mía y por mí, Carol Miramontes. Para iniciar con la introducción tenemos que la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento de un conductor y corriente eléctrica es el movimiento de las cargas negativas a través de un conductor que es producido por la existencia de potencial eléctrico. La corriente eléctrica necesita una bomba de electrones como una pila o un generador que permite el flujo de los mismos, un alambre conductor por donde circulen y los interruptores de corriente para abrir o cerrar el circuito. Y en este proyecto se va a construir un circuito eléctrico simple con la ayuda de un protoboard, que es el principal objetivo es la comprobación de la ley de Ohm experimentalmente con la ayuda de un multímetro, así como la comparación con los cálculos teóricos obtenidos. Bueno, para antes de iniciar con el video del experimento es esencial saber algunos conceptos importantes que se van a utilizar en el transcurso de este video. Para iniciar, pues tenemos la ley de Ohm, que establece que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencia o voltaje aplicada entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Su fórmula básica es V es igual a I por R, donde V es voltaje, I es corriente y R es resistencia. La ley de Ohm es clave para entender y calcular parámetros en circuitos eléctricos y electrónicos. Se puede representar con el triángulo de Ohm, que facilita recordar cómo despejar voltaje, corriente o resistencia. Bueno, como anteriormente vimos, la fórmula consta de tres magnitudes físicas que viene siendo voltaje, que es la diferencia de potencial eléctrico y es el impulso que necesita una carga eléctrica para poder fluir por un conductor de un circuito eléctrico, y su unidad de medida es el volt. Después tenemos como cosiguiente la corriente, que es el flujo de carga eléctrica que circula a través de un material por unidad de tiempo y se mide por amperios. Y por último tenemos la resistencia, que es la propiedad que presenta un material para oponerse al paso de electrones a través de él y se mide en ohmios. ¿Cómo funciona un protoboard? El protoboard es una placa de pruebas para circuitos eléctricos. En ella se pueden armar circuitos de prueba previo al montado en PCB. Físicamente es una placa de plástico con múltiples perforaciones, normalmente rotuladas con números y letras de manera de coordenadas. Como podemos ver en la imagen, las que están señaladas con verde son puntos horizontales. Son las líneas que están representadas por letras y están aisladas entre sí. Mientras que las que están señaladas con azul son las líneas de alimentación negativo. Mientras que las rojas son las de alimentación de positivo. También tenemos lo que está en medio, que viene representado con morado, que viene siendo el eje que divide la parte superior de la inferior, que corta la continuación entre los puntos horizontales. Este protoboard lo vamos a utilizar a continuación con el experimento. Para armar nuestro circuito eléctrico vamos a necesitar algunos materiales. Una pila de 9 voltios, necesitamos unos cables tipo DuPont, necesitamos resistencias, un LED, el protoboard y necesitamos un switch interruptor. Lo primero que vamos a hacer es adaptar la pila con los cables pues para poderlo colocar en el protoboard. En este caso utilizamos cinta aislante y colocamos los cables, que estos van a ser los que se van a conectar. Lo mismo hicimos con el switch, adaptamos unos cables con cinta aislante de forma que podamos conectarlos al protoboard. Lo primero que vamos a realizar es conectar la batería.
En este caso, pues aquí tenemos el polo positivo y lo vamos a conectar al negativo del protoboard. Y lo contrario con el negativo, lo vamos a conectar al positivo del protoboard. Una vez que está de esta manera, vamos a colocar la resistencia. Vamos a colocar una resistencia de 360 kilo ohms. Cabe recalcar que se va a conectar en el polo negativo de donde conectamos pues la batería. Y lo siguiente es colocar el LED. La patita más corta es el polo. Vamos a colocar el LED. La patita más larga es el positivo y el más corto es el negativo. Como aquí conectamos la batería en el negativo, pues lo siguiente es positivo, ya que pues vamos a utilizar polos opuestos. Y tiene que ir alineado con la resistencia que pusimos. Por último vamos a conectar el switch, el interruptor. Y este igual tiene que ir alineado. Y este se va a conectar al positivo que está en dirección con la batería. Ahora vamos a encender el interruptor para ver qué pasa. Podemos notar que si hacemos sombra, prende la luz LED, sin embargo es una intensidad muy pequeña. Ahora vamos a probar qué pasa si ponemos una resistencia mucho menor. Recordando que era de 360 kilo ohms y lo vamos a reducir a una resistencia de 1.2 kilo ohms. Vamos a hacer lo mismo en la conexión al negativo y en dirección con el LED. Y vamos a ver qué pasa ahora con esta resistencia. Y como podemos observar, pues el LED prende mucho más, ya que la resistencia es mucho menor y pues el flujo de electrones es mayor. Empezaremos con las mediciones, donde nuestro LED nos dará 2.49 voltios. Seguido de esto, vamos a comprobar nuestra resistencia. Que fue de 1192 ohms hasta llegar a los 1200. Y finalizamos con nuestra batería que nos arroja de 4.25 a 4.30 voltios. Bueno, tenemos nuestro simulador. Vamos a utilizar en este caso la página de Tinkercad y utilizamos la plantilla de componentes del cableado y la modificamos a cómo está nuestro circuito. Entonces vamos a empezar a medir nuestro LED, la resistencia. En este caso vamos a iniciar con el LED. Vamos a poner el positivo con el negativo de esta forma. Después el negativo con el positivo. Vamos a iniciar la simulación. Vamos a cambiarle amperes. A ver. Vamos a cambiar, a colocarlo mejor esto. Y de nuevo. Y nos arroja un total de 7.49 amperes. Ahora vamos con la resistencia, que vamos a hacer lo mismo
anteriormente, vamos a quitar un cable, en este caso el positivo, de la batería, y nuestro multímetro va a estar en ohms, en este caso resistencia, así se le llama aquí. Entonces el positivo con el negativo y este del otro lado. Vamos a iniciar la simulación y nos arroja que nuestra resistencia es de 1.200 kiloohms, ya que nuestra resistencia la modifique. Esto lo podemos modificar como queramos y se pone de 1.0. Okay. Y ahora vamos a medir nuestra batería para comprobar que dé los 9 voltios. Vamos a hacerlo primero de esta forma. Igualmente modificando esto. Y de igual manera lo podemos comprobar de esta forma en la batería. Entonces vamos a poner el positivo de acá, aquí mero, y el negativo de acá. Y en este caso nos da 8.99 voltios, casi los 9. Y como podemos ver en la simulación, prenderá el LED. Y bueno, ¿por qué nos da diferente resultado tanto en el simulador que tanto en la vida real, en nuestro experimento? Es que porque principalmente esta batería da sus 9 voltios totalmente, mientras que nuestra batería, como comprobamos, nos da 4.30 voltios. Bueno, pasando a los cálculos, podemos ver que la fórmula que vamos a requerir es la de intensidad de corriente, que es igual a voltaje entre resistencia. Nuestros datos iniciales, pues la resistencia es de 1.2 kiloohms, mientras que el voltaje utilizamos una batería de 9 voltios. Y bueno, en los cálculos teóricos, haciendo esta división, la intensidad de corriente es de 7.5 amperes. Mientras que, como ya vimos en la medición experimental con el multímetro, nos arrojó que nuestro voltaje es de 4.3 voltios y pues nuestra resistencia es de 1.19, o sea, muy cercano al real. Entonces, sustituyendo en esta fórmula con estos datos, nos da una intensidad de 3.61 amperes. Bueno, como ya pudimos observar en las mediciones con el multímetro, tanto la resistencia como el el amperaje que marcó el LED son muy parecidos tanto teórica como experimentalmente. Sin embargo, pudimos apreciar que en la batería no se alcanza el voltaje de 9 voltios, sino que es de 4.30 voltios. Esto pues puede deberse a que la corriente se está perdiendo en alguna otra parte del protoboard o en el sistema en sí. Y pues también podría ser más, que es lo más lógico, que la batería pues ya no tenga la misma intensidad que tenía al principio cuando era nueva, ya que es una batería usada. Por lo tanto, pues el voltaje puede marcar mucho menos porque pues ya está bastante usada. Vimos también que en el simulador nuestros valores pues se acercaron muchísimo o fueron casi iguales a lo que debimos haber obtenido experimentalmente en comparación con lo teórico. En conclusión, tras realizar el experimento, es de concluir que los circuitos eléctricos nos permiten que el funcionamiento de casi todos los aparatos y sistemas modernos, transformando la energía eléctrica en otras formas de energía útil como luz, calor o movimiento. Sin los circuitos, la electricidad no podría utilizarse de manera eficiente y segura. En el uso del protoboard resultó muy sencillo y con unos cuantos materiales de fácil de adquirir. Pudimos observar cómo funcionan los circuitos eléctricos y cómo es importante utilizar una resistencia con los ohms correctos.
Además, el uso del voltímetro que nos permite hacer mediciones reales y compararlas con las teóricas.